Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 7ª semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 25 de febrero. Vamos terminando este mes y vamos a vivir la última semana completa de tiempo ordinario por el momento. Todavía viviremos un domingo, lunes y martes de la 8ª semana, pero el miércoles siguiente, es decir, en 10 días, comenzará la Santa Cuaresma. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy, ya que no celebramos la memoria de ningún santo en particular, al menos no celebramos la memoria de algún santo que celebre la Iglesia en todas partes, porque esté incluido en el calendario litúrgico romano. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Ya hemos llegado al capítulo 9, del que leemos los versículos 14 al 29, que dicen así: En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: Esta especie sólo puede salir con oración. Se trata de un largo texto. Hemos escuchado hasta 16 versículos. Vamos a irlo comentando poco a poco y extrayendo ideas y conclusiones que nos sirvan para nuestra vida espiritual y para nuestra oración. Comienza diciendo que Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que lo último que hemos debido escuchar en el sábado
de la sexta semana del tiempo ordinario era el episodio de la transfiguración. Jesús ha subido al monte, presumiblemente el monte Tabor, aunque los evangelios no lo digan, es el único monte alto que hay allí en Galilea, y ha ido con Pedro, Santiago y Juan. Ese es el monte, esos son los 3 discípulos. Cuando está hablando Marco de discípulos, está haciendo referencia a los apóstoles, a los discípulos más cercanos a Jesús. Bajan al lugar donde se encuentran los otros 9 compañeros, los apóstoles que no han sido invitados a subir con Jesús, aguardan. Y resulta que los 9 no están solos, hay mucha gente con ellos alrededor. Y hay también escribas, es decir, doctores de la ley, presumiblemente fariseos, y están discutiendo con ellos. Hay agitación frente a ese ambiente de cielo que Pedro, Santiago y Juan han vivido en la cumbre del monte. Ahora, en el llano, en la llanura, descubren inquietud, descubren agitación, discusiones. Arriba, solo Jesús transfigurado, y esa compañía de Moisés y de Elías. Abajo sus compañeros, rodeados de más gente, increpados y hostigados por doctores de la ley. Jesús se acerca a todos ellos y la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Qué importante es este detalle que se nos deja aquí. La gente ya no queda enredada con esas discusiones que tenía alrededor de los otros apóstoles y con los doctores de la ley. Al ver que Jesús está allí, cesa el alboroto, corren para acercarse a él, para saludarlo. Imaginamos que con alegría y quizás pidiendo su mediación o pidiendo su palabra llena de sabiduría que zanjara el asunto del que se discutía. En nuestra vida lo primero tendría que ser saludar al Señor. Son prácticas sencillas. Al levantarnos por la mañana, al acostarnos por la noche, santiguarnos al menos, hacer la señal de la cruz. Lo mismo antes de emprender un viaje o de realizar la comida, de sentarnos a la mesa, hacer la señal de la cruz. Recordar al crucificado, recordar al Señor, porque nosotros somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Desde el bautismo nos marcaron con el signo santo de la cruz. Vivimos bajo el signo santo de la cruz. Por ella, por la sangre de Cristo, hemos sido rescatados del poder del mundo, del demonio y de la carne. Por tanto, es de justicia reconocerlo antes de empezar cualquier cosa o al terminar cualquier cosa importante, ya sea un día más de nuestra vida, entregarnos al sueño o salir de él, alimentarnos, salir, regresar, santiguarse. Ellos corren para saludar a Jesús. Lo primero, eso, las dudas, los problemas vendrán después. Él les preguntó a la gente ahora, toma la iniciativa al Señor. ¿De qué discutís? Lo propio de los discípulos de Jesús no es la discusión. De sobra sabemos que de la discusión rara vez sale la luz. De la pregunta humilde, de aquel que quiere verdaderamente aprender y no defender sus ideas a capa y espada, de ahí sí puede salir la luz. Pero la luz no llega a los soberbios de corazón, a aquellos que no están dispuestos a dar su brazo a torcer, los que se empecinan en sus propias ideas, aunque sus ideas sean equivocadas, los que no tienen
humildad suficiente para aceptar la corrección fraterna de otros. Aquí la gente, cuando es preguntada ¿de qué discutís?, se trata de uno de la multitud, el que responde, el que aclara esa duda. Le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar. Por eso toma la palabra este hombre, porque él es el causante de aquel pequeño disturbio, de aquella pequeña alteración. Alguien que había llevado a Jesús a un hijo suyo que, como se sigue del texto, es un niño todavía. Ha llevado a Jesús a aquel niño hijo suyo, aunque encuentra que el maestro está en la cumbre del monte y no quiere ser molestado. Así lo avisan los discípulos de Jesús, los 9 que se han quedado como guardianes de ese santuario reservado en que se ha convertido por un espacio de tiempo el monte Tabor. Te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Son unos síntomas tremendos, una patología terrible. De momento el niño es incapaz de expresarse, está mudo, no lo permite hablar. El padre sí se expresa bien, pero el niño no es capaz de decir nada. No se comunica y además padece estos embates furiosos del mal espíritu que lo tira por el suelo haciéndole daño, que lo hace rechinar los dientes, echar espumarajos por la boca y quedar en un estado que parece catatónico. Dice que lo agarra, lo tira al suelo y se queda rígido. Esa rigidez que luego para los espectadores les recuerda la muerte. Muchos piensan que estaba muerto. Pero he aquí el problema. Es un enfermo más que el Padre ha traído a Jesús para ser curado por él. Pero ante la ausencia de Jesús, los 9 apóstoles restantes han tomado la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Padre les ha pedido a ellos que lo echen. Ya se sabe que los apóstoles han sido enviados por Jesús en alguna ocasión anterior, y que ellos también, en nombre de Jesús, han expulsado demonios, han curado enfermedades. Por eso este hombre ha pedido a los discípulos que echen el mal espíritu de su hijo, pero no han sido capaces. Nos imaginamos los intentos de aquellos 9 pobres apóstoles que ahora ven que lo que hacían antes no da resultado. Claro, antes lo hacían enviados especialmente por Jesús, y ahora quizás actúan a requerimiento del Padre y tal vez de la gente, pero como si ellos tuvieran por sí mismos esa capacidad. Esto creo que es importante. Nadie debe atribuirse aquello que no le ha sido dado de parte de Dios. Nadie puede pretender tener unas cualidades, capacidades, si el Señor no se las ha otorgado. Lo mismo, nadie puede pretender tener una vocación concreta si no ha sido realmente llamado. No somos nosotros, es el Señor. Cuando Jesús envía a los apóstoles, estos hacen milagros sin cuento. Pero ahora no han sido enviados por Jesús. Jesús los ha dejado allí, en la llanura, al pie del monte, simplemente aguardándole. La misión de los apóstoles se limitaba por el momento a aguardar a Jesús. En nuestras propias vidas hay tiempo para la acción, pero hay tiempo también para detenerse, para aguardar el momento en que el Señor quiera, y en
ese tiempo en que aguardamos la venida del Señor, podemos implorar, podemos rezar, podemos tratar de aprender más de Él, de escuchar su sagrada palabra. Esa es la tarea. El activismo de nuestra época nos lleva a querer ser como dioses. ¿En qué sentido? En el sentido en que Jesús lo expresó en una ocasión en el Evangelio de San Juan. En el sentido de que el Padre y yo actuamos siempre. De día y de noche es la actuación divina que no necesita el reposo. Pero los seres humanos sí que lo necesitamos. Un tiempo de reposo que es tiempo de aguardar el paso del Señor. Y ellos no se han limitado a aguardar, sino que han pretendido hacer milagros con la mejor intención, pero con tan escasísimo resultado. ¿No será también un problema que tenemos en la Iglesia? Que el tiempo en que deberíamos aguardar el paso del Señor, entregados a la oración, a la escucha y meditación de la palabra, a la práctica de las virtudes pasivas, nosotros queremos actuar siempre y sustituir la acción del Señor en las almas por nuestra propia acción. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Claro que no. No era la misión que tenían en ese momento. Él entonces, Jesús, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Son palabras muy duras. ¿A quiénes van dirigidas? En todos los comentarios que yo puedo comprobar, leer, parece que estas palabras se dirigen al padre del niño y secundariamente a la multitud que lo acompaña. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Yo particularmente creo que no son ellos los destinatarios de una reprensión tan fuerte. De momento son los apóstoles. Son los apóstoles los que no han sabido actuar bien, los que no han podido actuar bien. Quizás la tarea de los apóstoles habría sido calmar a aquel buen padre, a aquel afligido padre, invitarles a unirse a ellos, a los apóstoles, en esa espera confiada de que el Señor bajaría del monte y allí curaría a su hijo. Para eso está la Iglesia, para invitar a los hombres a una espera, a la espera de su Señor, el que vino, pero el que viene a nuestras vidas cada día, el que vendrá un día con majestad, con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Generación incrédula son, en primer lugar, los 9 apóstoles que estaban al pie del monte, secundariamente toda la gente incrédula según la calificación de Jesús que acompaña al Padre. Pero ahora Jesús dice: traédmelo, y se refiere al niño, porque Jesús está decidido a actuar. El problema no es que Jesús no quiera curarlo. Se lo llevaron, y claro, el espíritu maligno que poseía aquel niño cuando vio a Jesús retorció al niño, y éste cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. El diablo se delata a sí mismo, es él quien está haciendo presa en aquella criatura y atormentando a aquella criatura, y ahora siente que está derrotado, ahora sabe que no va a poder prolongar su dominio tiránico sobre aquel niño. Jesús le pregunta al Padre cuánto tiempo hace que le pasa eso, y el Padre le dice: desde pequeño. Es por tanto un niño crecidito. Muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. El demonio quiere hacerlo perecer antes o después, pero siempre habiéndole infligido tormento.
lo arroja al fuego y al agua para quemarlo o para ahogarlo. Y el Padre dice, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La súplica es humilde, sí. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Necesita ayuda. Sin embargo, hay una punta de desconfianza, si algo puedes. Parece que el hombre no está seguro. Quizás después del fracaso, las dudas de aquel hombre se han acentuado. Y Jesús le replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. No es solamente que Jesús pueda, sino que es necesario que el destinatario del milagro crea, que sepa acoger en fe la acción de Dios. Si no, es imposible. Y el padre del niño se puso a gritar, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Algo tan humano. Todos creemos, pero nos damos cuenta de que creemos poco, de que creemos demasiado poco. Y entonces él hace algo magnífico y se vuelve a Jesús pidiendo una cosa todavía previa a la curación de su hijo, al exorcismo de su hijo, la fe. Ayuda a mi falta de fe. Y ahora el exorcismo de Jesús brota con una fuerza extraordinaria. Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Jesús en el exorcismo, para escándalo de los judíos, no dice en el nombre de Dios yo te conjuro. No, yo te lo mando. Solamente el hombre Dios podría exorcizar así. Sal de él y no vuelvas a entrar más. Inmediatamente, gritando y sacudiéndolo violentamente, salió y el niño se quedó como un cadáver, rígido, en el suelo, por tierra. Algunos decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Como aquella hija de Jairo, Jesús tomó de la mano al niño para levantarlo. Y a la pregunta sorprendida de los apóstoles, ¿cómo es que no pudimos echarlo nosotros?, Jesús responde, esta especie sólo puede salir con oración, porque esa era vuestra misión mientras aguardabais. Orar, esperar. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.